Juan Carlos. Muy bien, entonces vamos a empezar una serie de estudios que tiene que ver con cómo edificar nuestra vida en los fundamentos cristianos. Esto es lo que vamos a estar mirando. Yo creo que se nos va por ahí unos 2 meses, donde todos los miércoles vamos a tratar a mirar este estudio que va a ser de edificación para cada uno de nosotros, edificando sobre un buen fundamento. Lo primero que tiene que ver para poder edificar sobre un buen fundamento, dice, lo primero que debemos hacer tiene que ver con la oración. Entonces, 1 Corintios capítulo 3 del versículo 10 dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí es como si estuviéramos armando una responsabilidad. Nosotros venimos los miércoles, oramos por los unos por los otros y damos una enseñanza. También los domingos en los diferentes ministerios los sábados, mujeres, jóvenes, parejas, en fin. Se está dando un fundamento. Pero después de lo que uno da el fundamento, después de que se da la enseñanza, ya cada uno mira cómo edifica, cómo lo que está diciendo, cada uno mire cómo sobre edifica su vida, cómo acoge la enseñanza que viene de parte de Dios. Por eso en esta noche vamos a comenzar esta nueva serie que tiene que ver con el estudio bíblico. La responsabilidad personal de cada cristiano es de edificar sobre un fundamento que ha sido puesto en nuestra vida. Y eso es algo importante. La responsabilidad de cada cristiano, de usted, mi hermano, que me ve y me escucha desde ahí, me va a escuchar, es que cada cristiano edifica sobre un fundamento que ha sido puesta en su vida. El texto que hemos leído para comenzar nos dice que en nuestra vida ha sido puesto un fundamento, y ese fundamento, ¿quién es? ¿Es quién? Jesucristo. Ese es el fundamento, ¿cierto? 1 Corintios 13:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que el fundamento de la iglesia, el fundamento de su vida cristiana, sobre la cual va a ser edificada, debe ser siempre ¿quién? Jesucristo, es Cristo. Por eso el 1 Corintios en el versículo 11 está diciendo eso, en el capítulo 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Otro cristiano, otro pastor, alguien que venga a hablar de las cosas cristianas que no tiene un fundamento cristiano o que sea Jesucristo, hay que tener cuidado. Por eso es verdad que nuestro Señor Jesucristo es el mejor fundamento que nuestra vida puede tener. O sea, no hay otro fundamento. El mejor fundamento que nuestra vida puede tener es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vaya conmigo al libro de Isaías. De pronto hoy no voy a terminar esta parte, que es la primera parte que tiene que ver con la oración, porque quiero ir muy despacio. Si usted quiere preguntar o si usted quiere añadir o aportar, lo puede hacer. Puede levantar su manito y ahí y lo puede hacer. Listo, yo aquí estoy mirando, entonces me doy cuenta quién quiere aportar. Pero el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Vaya conmigo a esa porción de la palabra. Al libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Y mira lo que nos dice la palabra. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Óigame cómo empieza diciendo la palabra. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no sé qué, no se apresure. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? ¿Quién es el que pone el fundamento?
es Cristo. Por eso está diciendo, yo he puesto en Sión, yo he puesto en la iglesia la unidad, dice el Señor, no el pastor, sino Jesucristo, dice Dios, el fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Oye, ¿cómo dice esa versión, hermana Ariana? ¿Ah? ¿Cómo dice esa versión? Ven y me ayuda. La palabra del Señor, Isaías 28:16, la versión PET. Por eso el Señor Dios dice esto: miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, piedra probada, principal, valiosa, un cimiento firme. El que confíe no se inquietará. Amén. El que confíe, ¿no qué? No se inquietará. Y este es el fundamento que el Señor pone ¿a dónde? En nuestra iglesia. Y es lo que nosotros debemos de enseñar. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento. Porque vamos primero a tener un fundamento bien. O sea, vamos a basarnos en la palabra de Dios. Ahora vaya al libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 20 y 21. El libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 20 y 21. El libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 20 y 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Mire que no es ni de los apóstoles ni de los profetas, sino que la misma palabra está diciendo quién es la piedra angular, o siendo el ángulo, dice que es Jesucristo mismo. Versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, el arquitecto sabe cómo edificar, sabe cómo empezar a edificar, cómo echar las bases y los muros. Nuestra vida cristiana es igual. ¿Quién es el arquitecto que nos enseña para que tengamos buenas bases en nuestra vida espiritual? Debe ser el pastor. Debe tener buenas bases, ¿cierto? Para poder edificar. Y si yo en mi vida espiritual tengo unas buenas bases y he puesto mi vida y he puesto mis ojos en ese fundamento que es el Señor, entonces mi vida cristiana tiene que ser una vida cristiana firme. Por eso, ¿en qué, mis queridos hermanos, pone usted su fundamento en su vida cristiana? Por eso hoy, en esta noche, vamos a estudiar una de las herramientas más importantes para poder edificar nuestra vida cristiana, para crecer espiritualmente y desarrollar nuestra relación personal con Dios y con los hombres. ¿Que tiene que ver con quién? Con la oración. O sea, si yo quiero tener una buena relación con Dios, tengo que hablar con Él. Si tengo que tener una buena relación con mi semejante, con mi prójimo, tengo que hablar con ustedes, ¿cierto? ¿Cómo los conozco? Pues hablando, ¿cierto? De esa manera. Entonces tiene que ver con la oración. En la Biblia podemos ver que los seres humanos fuimos creados para poder tener que una relación o comunión personal directa con Dios. O sea, el ser humano fue creado, o Dios lo creó para que usted y yo tengamos una relación personal y directa con Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. Para que usted pueda tener una relación directa y personal con Dios, usted no necesita de intermediario. No era en el Antiguo Testamento que antes necesitábamos el sacerdote, que era el intermediario entre Dios y el hombre. No, hoy usted no necesita intermediario. Usted puede tener una relación directa con el Señor. Pero vamos a mirar un poquito el contexto. El libro de Génesis, capítulo 1, los versículos 27 y 28, mire lo que dice la palabra. Acaba de decir que podemos ver que los seres humanos fuimos creados para poder tener una relación y una comunión personal y directa con Dios. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Y dice la Biblia: varón y hembra los creó y los bendijo
y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire que Dios le da una función especial al hombre. El hombre y la mujer fuimos creados a ¿cómo? A semejanza de Dios. Pero Dios nos da de su creación, nos da un poder y nos lo da para que usted y yo la administremos. Sí, mejor dicho, yo creo en ti, usted se van a encargar de administrarla. Es por eso que podemos ver que desde el Antiguo Testamento los hombres han tenido una relación con Dios de manera directa por medio de la oración. Por medio de la oración. Y vamos a mirar aquí unos textos bíblicos. Y ahora vaya, esto es un estudio bíblico, entonces ahora vaya a Segunda de Reyes, capítulo 19. Ahí yo le doy tiempo ahí. Segunda de Reyes, capítulo 19. Bueno, y el siguiente texto está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Estoy aquí ahí enseguida. Segunda de Reyes, capítulo 19, los versículos 14 y 16. Pongámosle bien cuidado lo que nos dice la palabra. Dice, y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. El versículo 15 que dice que hizo Ezequías, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios todopoderoso, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Qué maravillosa oración de este hombre, de Ezequías. Tenía bien claro quién era Dios. Y el versículo 16 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. ¿Qué? Inclina tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado blasfemia al Dios viviente. Mira la oración de este hombre. Había un hombre que estaba hablando blasfemia de Dios. Entonces el Señor, tú que eres el dueño de la vida, de todo lo que has creado, que eres nuestro rey, por favor escucha nuestro. Pero mira lo que está sucediendo. Y mira lo que está sucediendo hoy en día. Nomás en Colombia, toda esta situación que marchas uno y marchan otros. Bendito sea el Señor. Ahora, cojan la Biblia y avance una hojita más. Casi. En el capítulo 20, del 1 al 3, mire lo que dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo. Ay, mire, esta es una historia muy interesante que ojalá usted y yo pudiéramos aprender de ella. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías y dijo, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Oró. ¡Qué maravilla! ¿Qué hizo? Mire lo que hizo este hombre. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró. ¿A quién? A Jehová. Y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti y en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mira la oración de Ezequías. Y lo que yo quiero que tengamos en cuenta aquí, lo que hace Ezequías. Primero, Ezequías sabía quién era Dios, ¿cierto? Y ahora viene el profeta y le dice, ordena tu casa porque te va a morir.
Pero mire lo que hace, de que Señor, usted sabe quién soy yo y conoce y sabe lo que he hecho, conoce mi corazón, que he hecho las cosas bien. Lo que quiero dar a entender, mi hermano, es que usted y yo reflexionemos. Dios sabe y nos conoce y sabe que si mentimos o no. Porque Él conoce realmente lo que hemos hecho. ¿Será que podemos hacer una oración como, será que nuestra oración es así de sincera como la de Ezequías? Después le dice, Señor, usted conoce mi corazón y sabe que he hecho las cosas bien. Por favor, necesito otro tiempo más. No me quiero morir todavía. Y ese es un fundamento que debemos de colocar nuestra vida. Lo más esencial y principal que debe de tener el cristiano tiene que ver con la oración. Hermana Ariana, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí la versión, la PDT, esta porción? Segunda de Reyes 20, del 1 al 3, versión PDT. Dice la palabra del Señor. En esos días Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo, el Señor dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no vas a sanar. Ezequías se dio vuelta con la cara hacia la pared y oró al Señor, y oró hacia el Señor. Señor, recuerda que siempre te he servido de todo corazón y he hecho lo que te agradaba. Y Ezequías lloró amargamente. Amén. Ojo, ahí está ¿Usted le puede decir eso a Dios? Recuerda, Señor, lo que yo he hecho. Entonces entonces, ¿por qué será que mis oraciones no son contestadas? ¿Será que soy sincero delante de Dios? Como Dios sí conoce mi corazón, entonces, Henry, es que usted es malito. Usted todavía no ha entregado todo mi corazón a mí, porque hay otras prioridades más que yo. Pero Ezequías tenía un corazón sincero ante Dios y Dios sabía que sí. Y si usted sigue leyendo, recuerda que Dios le dio ¿cuántos años más? 15 años más de vida le dio. Bueno, ese no es, pero ahora otro ejemplo. Vaya al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? El rey había firmado un decreto. Y ese decreto era que nadie podía adorar a otro Dios diferente al que él adoraba. ¿Y qué hizo Daniel? Dice la palabra. Cuando él supo, lo primero que dice, no, Señor, no me voy a esconder, no voy a orar para solo. Y dice la palabra que abierta las ventanas o sea, entró como al apartamento de él y abrió las ventanas y empezó a orar. Y duro, y oraba 3 veces al día. Entonces mira que nuestro fundamento de nuestra vida cristiana tiene que estar puesta primeramente en la oración. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, a ver qué sucede. Dice, en el Nuevo Testamento, el mayor ejemplo de la importancia de tener una vida de oración, ¿saben quién la encontramos? En el Señor Jesucristo. Jesucristo nos da ejemplo de oración. Y para eso vaya conmigo a Lucas capítulo 12, no, Lucas 6. Lucas capítulo 6 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Lucas capítulo 6, del 12 al 13. Pero dice que del mayor ejemplo de oración lo encontramos en Jesucristo. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Y a quién oraba? A Dios. Pero era Jesucristo. ¿Por qué oraba?
Si era el Hijo de Dios, no tenía necesidad de orar, porque Él era Dios, porque Él es Dios también. Pero sin embargo nos da ejemplo de oración. Dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Entonces, él fue a orar para poder escoger a sus 12 apóstoles. Y ahora vaya también, ahí más adelante en el libro de Lucas, capítulo 22, los versículos 44 y 46. Lucas 22, 44 y 46. Mire lo que dice. Otro ejemplo de oración del maestro. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, a los sus 12 que él había escogido, ya más antes en oración, que supuestamente lo estaban acompañando para que fueran a orar, ¿cierto? Porque el texto anterior, él oró y pasó toda la noche orando para escoger sus 12. Ahora ya era el momento de ir a morir, ¿cierto? Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló orando cada uno. ¿Cómo dice allá? ¿Los halló qué? Durmiendo, dice la palabra, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de qué? De la tristeza, dice. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor maestro y con Él podemos aprender las mejores lecciones para desarrollar nuestra vida de oración, para poder edificar mi relación, nuestra relación con Dios. Ahora Lucas 11:1, mira lo que dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero aquí había algo importante en los discípulos. Los discípulos, ¿qué querían? ¿Qué es lo que querían? Aprender a orar. Y le dicen, maestro, enséñanos a orar. Por eso es que es una petición maravillosa. ¿Qué petición más preciosa la que uno de tus discípulos le hizo a Jesús? Enséñanos a orar. Pero en esta oración debemos de tener cuidado también, ¿no? Y de Señor, enséñanos a orar y a cada uno de nosotros tendríamos que tener ese mismo anhelo en nuestro corazón de aprender a orar a la manera de Jesús. O sea que cuando usted lo pongan a orar, no le dé miedo, no diga que no, diga listo, quiero orar porque es que eso es un privilegio, orar con Dios. Por eso dice que lastimosamente muchos cristianos hoy en día queremos aprender a orar. Sí, sí, hay mucha gente que quiere aprender a orar, pero quieren aprender a orar como aquellos grandes hombres que vemos en la televisión, que vemos en el enlace, que vemos en las iglesias grandes. Aquellos grandes hombres de Dios. ¿Y saben cómo es la oración de ellos? O como aquellos hombres que vemos en las redes sociales, los cuales cuando oran solo declaran, ordenan y decretan. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, porque eso no es orar. Solo declarar, ordenar y decretar. Y es lo que vamos a mirar un poquito rápidamente esta partecita. Dice, pero nosotros para orar no necesitamos ser grandes hombres, reconocidos por los hombres, sino que necesitamos reconocer que somos simplemente hombres, pero con un gran Dios. Escuchen bien, que somos simplemente hombres, pero con un gran Dios, con un Dios de poder, de amor y de misericordia para con sus hijos. Que el Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, es el gran Dios, que es el que tiene el poder, que tiene amor, que tiene misericordia, especialmente para sus hijos.
Entonces, por la palabra, ¿qué es lo que nos enseña Dios? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo sobre la oración? Y yo creo que lo vamos a dejar ahí para el próximo miércoles. Esta fue porque ya para mirar, entonces en primer lugar yo iba a mirar, la oración es una necesidad espiritual, por lo cual debe ser constante y firme. Es en primer lugar, pero la vamos a dejar para mirar dentro de 8 días para seguir con este tema, porque son varios días donde quiero tratar de este tema. ¿Listos? Edificando sobre un buen fundamento, y ese fundamento es Cristo. Ese es el tema que vamos a tener sobre estos días. Si usted puede ir averiguando y puede ir estudiando este tema, lo puede hacer. Pero recuerde, edificando sobre un buen fundamento. Y el primer fundamento, el cual debe estar edificada mi vida cristiana, el primer fundamento tiene que ver con la oración. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ya vimos toda la parte introductoria, lo que significa la oración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con los ejemplos de aquellos hombres y profetas del Antiguo Testamento y ahora con el ejemplo del mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a dejar para el próximo miércoles, seguiremos con este tema. Amados señores, en esta noche te alabamos, te honramos, te damos gracias, porque al acercarnos a tu palabra, Señor, entendemos y nos damos cuenta que no somos hombres de fundamento, que nos hace falta orar, que necesitamos orar todos los días, como el ejemplo que nos dan a estos personajes de la Biblia, el mismo ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios nos enseña a cómo debemos orar. Te damos gracias, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.